Ante un Estado que hoy está ausente, nos organizamos como bien sabe mi gente. Reacciona el pueblo que así lo entiende ante una amenaza inminente. Muévete, muévete por nuestros derechos, nuestras libertades. Vamos a defenderlas, no son negociables. Son el resultado de tantas y tantas luchas sociales. Ahora votamos sí, 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 sí. Ahora votamos sí, 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 sí. Ahora votamos sí. La LUC, los 135 artículos, y la dificultad allí radica en que no hay interés alguno en debatir, que no hay interés en generar un espacio de intercambio de ideas, sino que se insiste a partir del predominio claro que tiene el gobierno, la coalición de gobierno, los medios de comunicación, tratar de marcar una especie de verdad revelada, tratar de marcar que en definitiva quienes estamos apostando a una instancia democrática superior, de democracia directa, con la participación de la gente, donde la gente pueda resolver pensando, analizando, se dice que estamos poniendo palos en la rueda y que no dejamos gobernar. Lo primero que queremos decir es que nosotros no negamos el carácter democrático de la asunción de este gobierno en el 2020. Surgió de elecciones populares, de elecciones con la participación de la ciudadanía y por tanto es el gobierno que dirige los destinos del país en forma democrática. Ahora, ¿cuál ha sido la forma que se ha dado de gobernar la coalición cuando proyecta y aprueba con sus mayorías una ley en el Parlamento que modifica más de 60 leyes, que modifica el Código Penal, que modifica situaciones que se venían desarrollando desde hace mucho tiempo en el país, producto de discusiones parlamentarias y demás que habían aprobado determinadas leyes? Resulta que esta ley llamada de urgente consideración no tiene un solo artículo en su contenido, y no me refiero solo a los 135, sino al conjunto de la ley, que en realidad analizara la verdadera urgencia planteada para las uruguayas y uruguayos. Se aprobó en medio de una pandemia, en medio de una situación de enorme preocupación por la situación sanitaria y por las consecuencias sociales y económicas que esa pandemia trajo, agudizando las condiciones de pobreza de un sector importante de la población. Pero sobre esto no dice nada la llamada ley de urgente consideración. ¿Cómo se aprobó? Y se aprobó casi a tapa cerrada, sin discusión democrática, donde se le daba 20 minutos a las organizaciones y a los sectores que estaban directamente involucrados con los artículos de esta ley y no se tomaban en cuenta muchos de esos posicionamientos. Se aprobó contra la opinión de cátedras enteras, por ejemplo, de derecho penal, que alertaban sobre las consecuencias negativas que algunos de los artículos de esta ley tendrían. Sin embargo, la coalición de gobierno siguió adelante, aprobó la ley, y eso dio como consecuencia que cambiaran una serie de circunstancias en el país. Por un lado, se plantea, y lo plantean a reiteración real los defensores del mantenimiento de la LUC, que los defensores de la LUC defienden la libertad. Y eso es algo que tiene que llamarnos a reflexión. Nosotros no podemos permitir que se estén apropiando de una idea que ha sido tan cara al pueblo uruguayo como el tema de la libertad y la democracia. ¿Qué nos quieren decir cuando dicen nosotros defendemos la democracia y quienes pretenden derogar la ley tienen una concesión totalitaria de impedir gobernar el gobierno? Esto por lo mínimo merece un análisis un poquito más desapasionado, más detallado de la situación, porque en realidad quienes estamos impulsando la derogación de esta ley tenemos algunos antecedentes en materia democrática cuando, por ejemplo, hubo que jugarse en serio el pellejo por la libertad y la democracia. Fueron los trabajadores y el pueblo organizado los que enfrentaron
el avasallamiento de las libertades y la democracia en este país. Y sin embargo, la coalición de gobierno tiene mayoritariamente dentro de sus socios aquellos que apoyaron la dictadura y aquellos, como el partido militar de Cabildo Abierto, que sigue reivindicando a los peores asesinos y torturadores de la historia del país. Entonces, mucho cuidado con esas afirmaciones tan a la ligera, que de un lado están los que defienden la libertad y de otro están los que la rechazan. Yo creo que la ley que se dice de carácter popular tiene muy poco de beneficios para el conjunto de la población, por el contrario. Y en esto me parece que debiéramos señalar alguna situación. Cuando se aprueba esta ley, hay un intento deliberado, una vez que se consiguen las firmas, de salir a plantear que esta ley es popular. En realidad, desconocieron el debate, estaban convencidos que no se llegaba a las 800.000 firmas, hicieron una cuestión de que prácticamente no apareciera, afirmaron que no se iban a conseguir las firmas, pero cuando se consiguen las 800.000 firmas, hay un cambio en la situación del país. Hay un cambio en el cual ya no se le hace campo orégano al gobierno, no es tan fácil imponer, no es tan fácil aplicar un programa que va mucho más allá de la luz, que tiene entre sus perspectivas inmediatas, si logra triunfar el no, el tema de la reforma de la seguridad social, o mejor dicho, la reforma de las jubilaciones y pensiones, porque no se está pensando en una seguridad social integral que genere garantías para el conjunto de la población. En ese marco me parece que es importante señalar que lo que se está impulsando por parte de quienes decimos que hay que derogar esos 135 artículos es la defensa de derechos establecidos y determinados mecanismos que aseguran y reproducen la democracia y algunos elementos que aún siguen vigentes, no muchos, de lo que fue el estado de bienestar en este país. La presencia de las empresas públicas, que existen porque hubo una defensa sistemática de los trabajadores del pueblo uruguayo, la existencia de una enseñanza pública, y vamos a ver que a partir de que se avanza en la recolección de firmas, el gobierno toma nota de esa situación y entonces esta ley que el presidente de la República define como popular empieza a no ser aplicada en algunos aspectos, como por ejemplo en el artículo referido a el aumento de combustibles en base a la paridad internacional. Suspendieron, había aumentado ya un 30%, cuando el gobierno decía que no iba a aumentar combustibles y tarifas, aumentó muy por encima de la inflación, aumentó por encima claramente de los salarios y jubilaciones, y ante esa situación de que está convocado un referéndum para el 27 de marzo, se suspende por meses la aplicación, recién el mes pasado hicieron un ajuste, o sea, se oculta la ley. Y cuando se llama a debatir, porque nos parece que hace falta un debate democrático, intercambio de ideas, aparecen visiones lapidarias que se niegan a intercambiar. Por ejemplo, dicen, la LUC trajo buenas noticias para los sectores más vulnerables del país. Y te dicen a renglón seguido, bueno, en realidad, la LUC trajo la posibilidad de alquilar sin garantía para aquellos sectores que no la tienen. Absolutamente falso. Los alquileres sin garantía existían desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que trajo la LUC? Bueno, la LUC lo que trajo es otra situación, que es aprobar los mecanismos de desalojo expreso. En una situación muy clara, una mujer jefa de hogar, trabajadora doméstica, por ejemplo, que seguramente no está registrada en la Seguridad Social, que no tiene una fecha fija de pago de sus jornales, bueno, se va a encontrar que un retraso de una semana, 10 días, en el pago de su salario va a traer como consecuencia un atraso ineludible del pago del alquiler. Eso la hace entrar en mora, en una mora prácticamente de usura. Y si no paga esa mora, entra en una situación de la posibilidad inmediata de un desalojo expreso. Esto de popular no tiene nada. Por otro lado, hay un conjunto de normas, algunas que están en la LUC y otras que están en leyes separadas, que tienen
la orientación clara de atacar un sector que es vital, que no es único, que tiene que estar articulado con otros sectores de la sociedad, pero que es un sector dinamizador, con una capacidad organizativa importante y demás, como es el movimiento sindical. Y allí aparece, podríamos decir, en la LUC, un artículo central de ataque al desarrollo de la actividad, de la movilización, de la huelga, en el artículo 392, pero después aparece en el artículo 215 que establece claramente lo que ellos llaman la libertad sobre el pago del salario. Te hablan de libertad cuando vas a ir a nivel individual a negociar con el patrón en una situación de desocupación y resulta que se van a poner de acuerdo el patrón y el empleado en esa situación desventajosa total para ver cómo le paga el salario. Seguramente si el patrón quiere evadir aportes, subregistrar los salarios en el BPS, tiene todas las condiciones. Antes con el pago electrónico no lo podía hacer. Por tanto, esto de libertad es libertad únicamente para el patrón. Para el trabajador es la obediencia de lo que ellos decidan. O sea, la ley habilita ahora eso. Claramente esto no va en defensa del trabajador. Ahora después voy a referir al 392, pero si vemos el artículo 468, 69 y 70 que tiene que ver con lo que ellos llaman la libre circulación, ¿no? Y el desarrollo de mecanismos de orden público que ponen al Ministerio del Interior a juzgar situaciones de cuando se impide de alguna manera la libre circulación en forma totalmente arbitraria. Lo vimos hace pocas semanas en Tres Cruces, donde trabajadores de transporte fueron reprimidos porque según ellos estaban disolviendo la movilización, cuando incluso hubo un disparo de arma de fuego. Cuando se dio la situación en el puerto, donde trabajadores de transporte, ¿qué estaban reclamando? Lo decía Gabriel el otro día en la charla, estaban reclamando las 8 horas, porque el trabajador, el camionero, no trabaja 8 horas, trabaja 15, 16, 18 horas de corrido, como está demostrado, y cuando se producen accidentes se demuestra que ese trabajador venía exhausto de larga jornada. Resulta que este gobierno sacó el mecanismo de control de la cantidad de horas, el CITRAC, la cantidad de horas que trabajaba, la velocidad que iba el vehículo, cuánto descansaba y demás, y los trabajadores estaban reclamando eso. Sin embargo, ahí se acude en defensa de las patronales, una patronal que atenta contra la seguridad pública, que está tan centrado en el tema de la seguridad. El Estado va como auxilio y reprime a los trabajadores. Por tanto, en el tema de criminalizar la protesta popular se utiliza a nivel general y se utiliza también en relación a los trabajadores organizados. El artículo 392 no tiene desperdicio porque está presentado en una formulación casi inocente. Dice, se equipara el derecho de huelga con el derecho de los no huelguistas a trabajar y con el derecho de la empresa a entrar a las instalaciones. Dios marcado abre sus puertas, no te das cuenta que quieren volver a los 90, de nuevo, hasta la educación está en juego, seguridad social, el arte, la cultura, tu libertad, mi pueblo. Ahora votamos, sí, 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 sí. Ahora votamos, el pueblo unido jamás será vencido.